Somos los alumnos Jesús Adán Lovera García, Carlos Eduardo Reyes Arsaluz, José Ángel de la Garza Macedo y Víctor Hugo Valdivia Carrillo. Somos del octavo semestre. Vamos a presentar a continuación lo que son nuestras prácticas, simulaciones acerca de nuestro segundo parcial que sería viendo nuestro examen. Eh, Vamos a empezar con lo que son los elementos utilizados para esta práctica, el cual sería con un PIC 16F84, que viene con lo que sería un set de solo 35 instrucciones, una memoria de programa de 1 kilobyte, la cual equivale a 1024 instrucciones, a una máxima velocidad de la operación de 20 MHz, también con 68 bits de RAM, 64 bits de memoria PROM, 4 fuentes de interrupción, 2 puertos de salida, 13 líneas de entradas y salidas configurables individualmente y 25 miliamperes de corriente por pin. A continuación se ve el diagrama del PIC que vamos a utilizar y pues este programa se enfoca en lo que es una caja fuerte y se abre a través de una combinación de números que son ingresados al PIC, y la caja se muestra abierta cuando los LEDs encienden. Y si se le pone otra clave diferente a la que se estableció, pues esta puerta nunca va a abrir. Es el principio básico de una caja fuerte, perdón. Continuando con el ejercicio de la caja fuerte, tenemos un código en lenguaje ensamblador en donde las principales son las cabeceras, en el cual mandamos llamar al PIC 16F84A y mandamos llamar la parte de lo que son sus configuraciones internas, que es lo que va desde el watchdog, su generador cristal, y comenzamos con un radix. Esto quiere decir que vamos a empezar con números en hexadecimal. Tenemos 20 variables, las cuales vamos a utilizar dentro del código, y se le coloca se tienen 20 variables, las cuales cada una tiene una dirección de memoria diferente, las cuales son de la parte libre de la pila, de la memoria del PIC 16F84A. Empezamos con la parte de limpiar la parte del bit status, y mandamos la primera vuelta, que es la vuelta 19. La vuelta 19 nos dice que es la parte donde hacemos un bit set al bit status con respecto al puerto A, y si haciendo esto tenemos que limpiar el puerto B, haciendo otra vez un bit clear del status con respecto al puerto A, y culminando con lo que es un clear F del puerto B, teniendo la parte del puerto B limpio y la puerta del puerto A, perdón, limpio. Hacemos otro bit status en la parte del puerto A, sin esto haber tenido antes un dato que es un 0x0f, que es la parte final, mandándola al puerto A. Continuando, tenemos otro dato, perdón, el cual es un 0x0f. Esto quiere decir que es la entrada, todavía son los 4 bits encendidos, y esto entra a la parte del bit clearF del status con respecto al puerto A. Teniendo esto declarado, pasamos lo que encontramos en el dato con respecto al puerto A, con el dato de aquí arriba, lo pasamos otra vez al puerto A, registrando nuevamente ese mismo dato, que es el 0x0f, y pasamos a la vuelta 2. La vuelta 2 nos dice la parte que es aquí mismo. La vuelta 2 nos dice que otra vez va a ser un bit clearF respecto al registro status con el puerto A. Haciendo esto, que lo que se encuentre en el puerto A lo mandamos al registro W, y hacemos un registro XOR LW al timer 0, mandando llamar al timer 0, y de esto haciendo un status al PCL. Esto quiere decir que si en el PCL es 1,
va a brincar directamente a la vuelta 16 y si no, va a entrar a la vuelta 17. La vuelta 16 nos dice que simplemente es un limpiamiento en el puerto B, mandando un dato 0xF9 y moviéndolo con un move WF al mismo puerto. Si esta parte no se declara bien, es decir, que si es un 0, se manda a la parte 17, que solamente es una entrada a otra parte del código. Mandamos a otra parte del código, que es la vuelta 13, es otro fragmento de código, el cual nada más nos dice que otra vez vamos a limpiar el puerto de status respecto al puerto A, y vamos a mandar lo que se encuentre en el puerto A al registro W. Y otra vez vamos a hacer un XOR LW en el registro PCL y vamos a hacer un BTFSS al status, pero ahora con respecto al PCL. Esto quiere decir que si es 1, va a brincar a la vuelta 11, y si es un 0, se va a seguir con el registro 12. El registro 12 solamente nos dice que es mandar a otro registro, que es la parte del registro 8. Pero si nos vamos al registro 11, limpiamos otra vez la parte del puerto B, y lo que se encuentra en el puerto B, mandamos de un LW que ponemos en el 0xF9, lo mandamos al move WF al registro 0x0f. 0xF9 es algo que ya está registrado en la memoria del registro status. Y move WF 0x0f solamente es la salida que nos va a mostrar la parte del resultado final. Haciendo esto, mandamos otra vez, pero ahora vamos a limpiar la parte del watchdog. Esto para no tener un desbordamiento de memoria en el programa y no tener la parte de un código erróneo. Es decir, que se desborde la memoria y reinicie todo el código y no pase a guardar los registros que se están dando en la memoria y así darnos el código de la llave ya abierta. Limpiando el watchdog, nos dice que nos vamos a la parte del registro 10, que es la parte del DEC FSZ. Lo vamos a hacer respecto a la salida que ya tenemos, que es el 0x0f con respecto de F, lo que se encuentra en el registro F. Esto lo volvemos a hacer cuantas veces se pueda hasta que no tengamos problema con el desbordamiento del watchdog. Y continuando ya teniendo la parte, pues ahora sí que la parte correcta, nos manda a la vuelta número 9. La vuelta número 9 solamente es limpiar la parte del watchdog, pero ahora al limpiarlo nos manda al registro número 8. Este registro solamente es un BCF con respecto al registro status del port A. Lo que se encuentra, o sea, lo que limpiamos aquí, hacemos que se mueva al registro W, y de esta manera hacemos ahora un XOR LW, pero ahora al registro FSR. Teniendo ya el XOR en el registro FSR, nos vamos ahora a un BTFSS, otra vez respecto al registro status, pero con el registro PCL. El registro PCL nos va a decir que si es 1, va a brincar a la parte de la vuelta número 6, que es esta, y si es 0, va a estar siguiendo el mismo camino en la vuelta número 7, que solamente es mandarnos a la vuelta número 2, que la vuelta número 2, como lo vemos aquí, otra vez inicia con limpiando el registro status y haciendo la parte del código que ya se había nombrado anteriormente. Pero si en este no se encuentra bien registrado, es decir, no se encuentra esta parte, nos manda directamente a la parte
Nos manda a la parte de la vuelta número 6. No, número 7, perdón. No es cierto, número 6. Perdón, número 6. Y esta nada más nos dice que vamos a mover el registro PCL con el registro 0x10 y vamos a registrar otra vez el registro LW y otra vez el registro W. Vamos a registrar el WF. Estos registros nada más son para el cambio de memoria y el cambio de número que se está dando en el código. Es decir, son los números que son erróneos en la caja fuerte y no lo abren. Entonces, nos manda otra vez a un DEC FSZ, que ahora es con un 0x0F con respecto al registro F, es decir, al mismo. Y esto nos va a mandar a la parte de la vuelta número 5. Es decir, si esto no se cumple, si esto es 0, lo va a hacer hasta que sea 1. Y teniendo esto, si no se cumple, nos va a mandar otra vez a la parte del registro del timer 0 con el registro F. Y esto igual, si no se cumple, nos va a mandar a la parte del registro número 4, que el registro número 4 nada más es llamar otra vez al registro número 2, el registro número 3, que se encuentra en la parte de arriba. Y este registro nos va nada más a hacer un DEC FSZ, por lo que vemos en estos últimos dos registros, para poder culminar con el código y poder hacer que se abra la llave con respecto a este último registro. Este último registro es el que nos va a indicar que la llave está abierta, metiendo la parte de los números correctamente. Bueno, en esta parte tenemos lo que es nuestra simulación, la cual consta de nuestro PIC F84A, el cual en nuestro puerto B conectamos lo que es nuestros LEDs, de los cuales pues, nos va a arrojar la respuesta al presionar los push button. Esos se colocaron como se viene el código en nuestro puerto A, desde la salida de RA0 hasta RA3. En la parte izquierda de nuestra simulación tenemos lo que es nuestro Master Clear. Este Master Clear lo que hace es como un reset en caso de alguna falla para nuestro código. Y pues en la simulación se puede apreciar una contraseña que se mostró en el código, que al activarse nos enciende los LEDs. La contraseña es 1, 2, 4 y enciende los LEDs. Y ese es nuestro código para que nos abra nuestra caja fuerte. Presionando el Master Clear, como lo dije anteriormente, se reinicia desde cero. En caso de que no se conecte, no se presionen los dígitos correctos, no enciende. Y bueno, pues esto fue la parte de nuestra caja fuerte. Bueno, en esta parte empezamos con lo que es nuestro circuito de multiplexación, en la cual se muestran los elementos que se utilizaron. Asimismo, utilizamos un conjunto de displays y un integrado 4017, el cual nos sirve de contador divisor, como se muestra en nuestra definición. En lo respecto a los displays, son de 7 segmentos. Estos displays nos permiten visualizar así números hasta el 9, del 0 al 9, y letras hasta la F, de la A hasta la F. A continuación es lo que viene el multiplexado de señales, el cual es el lenguaje utilizado en el código multiplexado de señales. Fue el lenguaje de programación en ensamblador. La simulación de este código se utiliza en
en un circuito integrado exterior en la parte del multiplexado. Las señales multiplexadas nos dan como final una palabra la cual es hola. En la parte del código se utiliza otra vez la parte del lenguaje ensamblador y tenemos otra vez la parte de nuestras cabeceras en las cuales mandamos llamar al PIC 16F84A. Otra vez empezamos con números hexadecimales y mandamos a traer la parte de variables, las cuales tenemos un temp 0, un temp 1, un contador A, un contador B y la parte de M0, M1, M2 y M3. En la parte antes del código tenemos un default, que esto lo va a generar cuando lo mandamos llamar dentro del código. Este default lo único que nos dice que eso remueve un registro 0x0a a la parte del M1, que el M1 lo podemos decir que es como un transistor. Y moviendo esto, lo limpia la parte del puerto A y el puerto B, y limpia también el transistor M0. Y a su vez, también hace un bit clear F, pero solamente en el puerto A, en el bit número 0. Y manda llamar a la parte del reset del código. El reset del código, lo único que nos dice es que hace un bit set F al puerto A con respecto al bit 1, genera un NOP y lo que lo hace es que lo limpia igual en la parte del bit 1. Eso es lo único que hace el reset. Empezando el código, tenemos la parte de un move F del registro M0 al registro W y mando llamar a la tabla. La tabla, como vemos aquí, la tabla lo único que nos dice es una serie de red LW en la cual solamente tenemos las letras en hexadecimal H, L, H, O, L, A. Eso es lo único que tenemos en nuestra tabla de datos, que son las letras que vamos a visualizar en los displays de 7 segmentos. Y siguiendo con esto, tenemos la parte de que... Ay, Diosito. Y me quedé. ¿Dónde me quedé? Y... ¡ayuda! ¿Y dónde me quedé? Aquí. Siguiendo con el código, movemos lo que está en el registro W al F, pero al puerto B, del puerto B, y hacemos la parte de un inc F del M0 con respecto a 1. O sea, incrementamos en 1 el transistor M0 y mandamos llamar al delay. El delay, como vemos aquí, el delay solamente lo único que nos hace es que mueve un dato FF, o sea, mueve los 255 bits al contador A. Aquí como vemos, igual movemos los 255 bits o los 0xFF al puerto F y mandamos llamar al reloj. Este reloj es la parte del control del circuito integrado 4017, que lo único que nos va a decir es que va a ser un bit set F al puerto A con respecto al bit 0, va a crear un NOP, va a ser un bit clear F igual de port A con respecto a 0 y va a ser un return. Esto lo único que hace es la parte del reloj, o sea, nos va a generar cierto tiempo dentro de cada uno de los segmentos que tenemos para el tiempo de muestreo en los displays. Continuando, tenemos un DEC FSZ que va a estar con respecto a M1 y esto nos va a decir que tiene que ser 1. Si es 1, va a brincar a la siguiente instrucción y si es 0, lo va a hacer que el código inicie desde la parte principal, que es la parte de inicio, hasta que se cumpla este 1, es cuando va a brincar a la parte del default.
El default, como lo habíamos nombrado antes, es toda esta parte de código. Y de esta manera es la parte que nosotros hacemos que se muestre nuestro multiplexado dentro del código de ensamblador. La parte del bucle lo único que hace es hacer un bucle dentro del código para que no haya una generación de un error y nos muestre lo que nosotros, y nos muestre algo que nosotros no queremos ver. Bueno, en esta parte de la simulación de multiplexación, tenemos lo que es el PIC 16F84A, con el que vamos a estar trabajando, y tenemos lo que es aquí el otro integrado que nos permite hacer esa parte de multiplexación y ahorrarnos la parte de los transistores. Y ahora sí que con un reloj interno que tiene este integrado, nos permite hacer la multiplexación de cada display para que se pueda observar, en este caso, la letra correcta. Entonces, y así es la simulación, aquí se va a mostrar lo que es el hola. Y pues ahora sí básicamente la multiplexación se basa en activar cada display en un cierto momento para que se pueda mostrar la letra y poder controlar todos los displays con un solo puerto. En este caso con el puerto B, estamos controlando 4 displays de 7 segmentos a través de este integrado que se selecciona cada display para mostrar la palabra. Y pues eso sería todo por esta presentación y muchas gracias.